En este caso se esperan dos cosas. Una es de que puedan dar con los verdaderamente responsables de este hecho, o dos, o que se sometan personas a ese último que le tengo miedo, que se sometan personas que no tienen que ver con este hecho para calmar un clamor popular que hay en la sociedad dominicana. Le tengo mucho temor a eso, de que sometan personas ajenas a estos hechos simplemente para calmar la sed de sangre y de venganza que tiene la sociedad dominicana en estos momentos. 13 días sin rastro de Brianna Henao y ahora una pieza de tela aparece cerca de su casa. ¿Es la pista que faltaba o simplemente otro elemento sin confirmar en un caso que sigue sin respuestas? El tema lo analizamos en esta nueva edición. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en esta nueva edición. Hoy con lo más reciente sobre la misteriosa desaparición de la pequeña Brianna Henao en República Dominicana. Pero antes de entrar en detalles, les recuerdo que Eni con Más es un espacio informativo 100% independiente, sin afiliación política ni corporativa. Necesito de usted para seguir investigando e informando. Por eso le pido que haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, se suscriba a este canal y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. Con su ayuda, seguimos informando con veracidad y responsabilidad. A casi 2 semanas de la desaparición de Brianna, las autoridades reportaron el hallazgo de una posible evidencia cerca de la vivienda donde fue vista por última vez en la comunidad de Barrero, en Inver, Puerto Plata. Se trata de una pieza de tela blanca encontrada a unos 400 metros de la casa de la menor, dentro de una finca de cacao, próxima a la carretera. El área fue acordonada y permanece bajo custodia de agentes policiales, militares y organismos de rescate para preservar cualquier posible evidencia. El pedazo de tela, que puede ser una sábana o una cortina, fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de análisis correspondientes, aunque residentes aseguran que esa zona ya había sido revisada sin notar dicha tela. Las autoridades no han confirmado su naturaleza ni su relación con el caso. El punto, además, se encuentra en un sector distinto a donde se ha concentrado el operativo en los últimos días. Por otra parte, aunque se anunció que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, asumiría directamente el caso, los familiares de Brianna aseguran que no han recibido información clara ni han tenido contacto con ella. Los abuelos y la madre de la niña afirman que, aunque las autoridades han ido a su vivienda a recoger pertenencias de Brianna, no les han mostrado pruebas ni explicado avances concretos de la investigación. La madre de la niña, visiblemente angustiada, expresó que duda de la supuesta confesión de los 2 tíos de la menor, porque nadie le ha presentado evidencias, y pidió que no se abandone la búsqueda, asegurando que aún cree que su hija pueda estar con vida. Aunque desde el inicio se desplegaron drones, unidades caninas y organismos de rescate, fuentes y comunitarios señalan que la intensidad del operativo ha disminuido, con menor presencia de recursos especializados en la zona. Sin embargo, ante la gravedad del caso, técnicos del FBI y un canino especializado en búsqueda de personas se integran a la búsqueda de Brianna. Y aunque 2 familiares habrían confesado su participación en el incidente, ambos fueron puestos en libertad y hasta ahora no hay confirmación oficial ni acusación formal. El Ministerio Público aún no ha solicitado medida de coerción, alegando que necesita presentar un expediente sólido. Y para despejar dudas sobre qué puede pasar con los sospechosos y cómo avanza el proceso legal en un caso tan delicado, hablamos con el licenciado Aneuris Mercedes,
abogado criminalista dominicano, quien nos explicará paso a paso lo que dice la ley y cómo se desarrolla la investigación en la práctica. Acá les dejo la entrevista. Licenciado Aneuris Mercedes, gracias por estar acá con nosotros para discutir el caso de Brianna Henao. Excelente, muchas gracias a ti y a todo tu público que te ve y te sigue en ese prestigioso programa. Mil gracias de todo corazón. Licenciado, a 13 días de la misteriosa desaparición de la pequeña Brianna en Puerto Plata, ¿cuál es el estatus legal real del caso ante el Ministerio Público hoy? Que este proceso está en la fase de investigación inicial. Tú sabes que las fases de investigación van acompañadas de los métodos científicos, de método inductivo, deducido, y cuando se unen estas piezas, entonces viene a lo que es el método de investigación penal, que es el proceso continuo que se le da a determinado hecho para descubrir la verdad de la existencia o no de un delito. Entonces, el Ministerio Público básicamente lo que ha hecho es esto, seguir con la fase de investigación para dar con los responsables o simplemente qué fue lo que le pasó a esta niña. Ahora, licenciado, la senadora Ginette Bornigal, tengo entendido que es de Puerto Plata. Es de Puerto Plata, sí, es de Puerto Plata. Correcto. Afirmó que el caso está cerca de una conclusión. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa realmente que un caso esté cerca de concluir cuando aún no hay cuerpo ni acusación formal? Mira lo que pasa, tú sabes que Ginette Bornigal es una política, es senadora, ella tiene que dar una información basada en lo positivo, porque al fin y al cabo son personas que votaron por ella, son personas de su jurisdicción. Ahora bien, la investigación, lo que se va a llevar a cabo en este proceso y la culminación y la conclusión a la que se llegue son las autoridades que van a dar esos detalles. Llámese el Ministerio Público, que es quien lleva la cabeza de la investigación a través de la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso. Interesante, pero ¿puede una autoridad política hacer este tipo de declaraciones sin que exista una imputación formal o podría esto quizás afectar el debido proceso? Vuelvo y te repito lo que te acabé de decir. Es una política que le va a dar una información a su votante de manera positiva. Ahora bien, eso no afecta el proceso, la investigación que se llevan a cabo, porque ya, ¿qué más se puede decir de este proceso? Se dijo desde que los tíos de ella admitieron los hechos, que lo pusieron en libertad, etcétera. Cosas estas que el Ministerio Público no ha dado ningún tipo de información. Todo lo demás es especulación, como yo le decía esta mañana en un programa que me entrevistaron. Y jurídicamente, ¿puede el Ministerio Público hablar de homicidio si aún no ha aparecido el cuerpo de la menor? Bueno, jurídicamente no se puede hablar de homicidio. Se puede hablar de desaparición o que no se ha encontrado, pero tú sabes que las presunciones están a la vuelta de la esquina. Ya hacen 13 días, y más el revuelo que se le ha dado a este caso, ya es muy difícil que puedan encontrar a esta niña quizás con vida y por eso el Ministerio Público habla quizás desde el punto de vista ya del homicidio per se, que no debería ser así, debería ser desaparición, pero esta es República Dominicana y tú eres dominicano. Claro, entiendo perfectamente, pero tengo entendido que el delito base entonces sería la desaparición, pero ¿existen elementos que quizás permitan investigar delitos más graves? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Si hacen una investigación coherente, objetiva y eficaz para dar con responsables de estos hechos, se puede llegar a una conclusión de que sea algo más grave que le haya pasado a esta niña. Mira, no sé si tú te has puesto a analizar lo que está pasando con nuestros niños de 5 años a 3 años en los últimos años. ¿Te recuerda el niño de La Vega? Brian creo que era, o Rian, el niño de La Vega nunca apareció, ¿verdad que sí? No. Ahora, fíjate esta niña, mira,
voy a hacer un poquito de teoría conspirativa. El crimen organizado no solamente opera con lavado de activos, con drogas, con tráfico de personas, no, opera con tráfico de órganos también, tráfico de armas. Entonces, es posible de que estos niños que están siendo desaparecidos estén siendo objeto de crimen organizado de venta de órganos. Si tú observas la condición física de la niña, te vas a dar cuenta que es una niña en salud, al igual que el niño de La Vega, hace un tiempecito. Entonces, cuando tú comparas estas niñas que están en salud, el niño de La Vega, a eso súmale de que quiénes son sus padres, en cuáles son las comunidades que viven. Siempre en comunidades apartadas, en comunidades pobres. Comunidades pobres. El crimen organizado actúa hoy en día como los dictadores. ¿Cómo así? O donde quiera tienen informaciones, tienen informantes que le dan información. Bueno, aquí hay un niño que se ve un poco saludable, la familia es pobre diabla, hacemos una de dos, o la secuestramos nosotros automáticamente, esperamos un descuido de la familia, porque regularmente es un descuido que se espera, o le pagamos a un familiar para que nos la venda. Y se dan esos casos. ¿Te recuerda el caso de Carla Maciel, hace unos años? Carla Maciel. Carla Maciel, una niña de los Alcarrizos, que fue secuestrada y sometieron a unos dueños de una clínica, porque a la persona que le pagaron para que secuestrara a la niña, lo habló, lo comentó. Entonces, ¿tú te crees que el crimen organizado entonces se va a seguir arriesgando? ¿Tú crees que se va a seguir arriesgando? No se va a arriesgar. Van a utilizar métodos más eficaces y que no puedan bajo ninguna circunstancia llegar. Un órgano de un niño está rondando los 200, 300 mil dólares en el mercado. Entra a Google para que tú veas cómo están calificados los órganos de esos niños de entre 3 a 10 años. Wow. Niños de buena salud. ¿Me doy a entender qué es lo que quiero dejarte decir? Esto es teoría de conspiración, que te dije que te iba a dar teoría de conspiración por los hechos que se están dando hoy en día con la desaparición forzosa de niños y niñas que nadie sabe quién se lo llevó. Y son varios los casos. Son varios los casos en República Dominicana. Sí, como por arte de magia. Así mismo es. Usted me mencionó las confesiones. Se ha informado que 2 familiares habrían confesado delitos graves. Ahora, abogado, una confesión sin cuerpo y sin confirmación oficial de la policía o del Ministerio Público, ¿tiene valor probatorio ante un juez? La Suprema Corte de Justicia ha dicho en varias ocasiones que la confesión por sí sola no tiene valor jurídico. Esta confesión debe ir acompañada de pruebas materiales. Con esto no quiero decir que no lo puedan someter. Sí, lo pueden someter, claro que sí. Pero en el fondo, los jueces, para poder cimentar una condena ejemplarizadora, tienen que tener otros elementos de pruebas materiales. Por ejemplo, que se le haya ocupado a ellos entre las uñas, rastro de piel de la niña, de sangre, que puedan dar al traste, que tuvieron contacto con la niña, que se pueda hacer un testimonio de que alguien lo haya visto, que alguna cámara de videovigilancia lo haya captado cuando se llevaba a la niña. Todo eso, aunado con lo que ellos puedan decir, entonces se puede formular el caso, la acusación se puede formular, pero te aseguro que si el Ministerio Público a ellos lo puso en libertad, es porque esas informaciones son falsas. No creo que esas informaciones sean verídicas, porque si no el Ministerio Público, viviendo en un país que es totalmente populista, que lo que digan las redes sociales es lo que asumen automáticamente. Recordemos el caso de la joven Paula Escalante en una fábrica en Boca Chica, en una factoría en Boca Chica. Recuerda que hubo 2 jóvenes que lo sometieron, le impusieron medidas de coerción y duraron casi 6 meses presos. Luego hubo que ponerlo en libertad porque no había pruebas suficientes. ¿Y qué pasó luego? Un año y algo después apareció el verdadero culpable, que él mismo dio las informaciones de qué hizo con la ropa de ella,
cómo fue que la raptó, y todo eso se pudo concatenar, porque ¿qué hizo con la ropa de ella? Bueno, la enterré en tal lugar, fueron, ahí estaba la ropa. O sea, que la confesión que estás diciendo es verídica porque va acompañada de otras pruebas materiales. A eso es que me refiero. Y si esta investigación fue obtenida sin un abogado o bajo presión, ¿puede quedar anulada? Claro que sí, automáticamente, automáticamente, pero es lo que te digo. Regularmente el Ministerio Público lo que va a hacer que lo somete y que la suerte que pueda acompañar a ese proceso se la indican a los jueces, que los jueces entonces tengan que analizar cómo van a subsumir los hechos en un proceso que está siendo amañado, que está siendo viciado, porque se le aplicó actos de tortura a una persona para que confesara, se autoincriminara, donde los actos de tortura están penalizados y tipificados en nuestro Código Penal Dominicano, están prohibidos. Además, los derechos humanos también condenan este tipo de prácticas. O sea, no veo que en el fondo pueda haber una condena si le sacan una confesión en base a tortura. Pero, abogado, el hecho de que los presuntos sospechosos hayan quedado en libertad, esto no significa que queden descartados de la investigación, ¿no? No, claro que no, claro que no. Porque el proceso de investigación se sigue y hasta ahora el foco de atención mediática son ellos, los tíos de esa niña. Ellos son el centro de atención mediática, pero no necesariamente se va a cerrar la investigación. La investigación sigue para dar con los verdaderos responsables o ellos mismos reunir pruebas suficientes de que puedan dar al trato de que ellos son responsables. Y pueden ser nuevamente arrestados si se encuentran nuevas pruebas, ¿no? Claro que sí, mediante una orden de arresto pueden ser apresados para someterlo al status quo del procedimiento legal que establece el Código Procesal Penal en su artículo 166, 167, para darle entonces una continuidad al proceso y poderlo acusar directamente a ellos. Ahora, licenciado Mercedes, en un caso tan grave, ¿qué tipo de pruebas permiten sostener una acusación formal sin la aparición del cuerpo? Bueno, testimonio de alguien que haya visto que llevaban un bulto o llevaban un saco al hombro. Este, aparte de testimonio que, como se habla de que fue violada y maltratada, de que le puedan encontrar dentro de su ropa un análisis a la ropa de ellos, de que le puedan encontrar quizá un pelo del cabello, que se le pueda hacer ADN, si no se comprueba que con anterioridad tuvieron la niña entre sus brazos, ahí entre familia, que la cargaran y eso. Mm. También cámaras de videovigilancia que haya. Y aparte de eso, una prueba por excelencia, que al momento de ellos cometer el hecho, que alguien pueda haberlo visto por ahí actuando ilícitamente en contra de esa joven. Algo que me llamó mucho la atención, licenciado, fue una frase que leí que dice, y cito, sin cuerpo no hay delito. ¿Por qué esa afirmación es jurídicamente falsa? Mira qué es lo que pasa. Nuestro Código Penal Dominicano no establece esa prerrogativa. Esos son análisis que se han hecho de otras jurisprudencias, por ejemplo, de España, pero nuestra legislación actual no recoge eso. Eso es falso de que sin cuerpo no hay delito, porque vuelvo y te repito, la Suprema Corte de Justicia ha establecido cuáles son las condiciones que debe primar en este tipo de delitos para que alguien sea condenado. Recordemos un caso reciente que es el del panadero en Santo Domingo Este. La niña entró a su casa, se vio la cámara, se vieron los videos entrando a su casa, no se vieron saliendo a su casa. Luego se ve él salir con un saco. Mm. Luego se vieron las cámaras hasta donde llegó, a orillas del Mar Caribe, y arrojó el saco. Aparte de las confesiones que él dio también, y también las informaciones que salieron de que él le prestaba su celular a ella para chatear. Otra cosa, de que él le había ofrecido que le iba a comprar un celular. Mm. Lo condenaron a 30 años y la Suprema Corte de Justicia lo ratificó. ¿Me da a entender? Entonces, ya la Suprema lo ha dicho. Si no hay cuerpo, pero hay otros elementos que permiten dar con la verdad del hecho, se asume automáticamente
por la lógica jurídica. Y en cuanto a la responsabilidad penal y los agravantes, el hecho de que los sospechosos pues sean supuestamente familiares directos de la menor, ¿constituye esto un agravante penal? De por sí el agravante con el asesinato es más que suficiente. Ahora mismo, en este estado en el que estamos, porque nosotros tenemos aprobado un nuevo código penal que entra en vigencia en agosto, porque al momento de promulgarse el año pasado, el presidente lo mandó a la Gaceta Oficial, se estableció la vacatio legis, que es el tiempo que se le da para que los jueces, fiscales, miembros de la policía se actualicen para implementar entonces esta nueva legislación. Entonces, esa vacatio legis es de un año, entonces por eso en agosto entra en vigencia. Ahí sí pudiésemos nosotros decir de que hay cúmulo de pena, de que hay agravantes que se meten hasta 60 años, pueden llegar hasta 60 años. Pero hasta ahora nuestra legislación actual, por ejemplo, en materia de homicidio, tú puedes matar 5 personas ahora mismo antes de que llegue agosto, y te van a imponer los mismos 20 años por esas 5 personas que por una persona. Wow. Pero en el caso de las niñas, se asume que es un asesinato. Entonces, como hay 2 personas, no tenemos la, pero no tenemos el cúmulo de penas, son 30 años que a ellos le van a imponer, son 30 años. Ahora bien, si ya ese código hubiese estado aprobado, tuviera en vigencia, te aseguro que llega hasta 60 años, porque, por ejemplo, el hecho de raptarla, esa es una pena adicional. El hecho de violarla es otra pena adicional y el hecho de matarla es otra pena adicional. Eso es lo que le llamamos el cúmulo de penas, que pueden llegar hasta 60 años. O sea, se va sumando una tras otra. Afirmativo, Y afirmativo. la ley 136-03 no tipifica claramente la omisión grave de protección ni el encubrimiento familiar. Pero ¿qué responsabilidad penal real pueden enfrentar un familiar que por acción u omisión permita que un niño sea abusado o hasta asesinado? Bueno, es lo que te estaba diciendo. En la legislación actual, el Código 136-03 no tipifica muy claro de que hay una responsabilidad como tal por un descuido. Ahora, hay una responsabilidad penal si es el niño, por ejemplo, un niño tuyo, hijo tuyo o sobrino tuyo que está bajo tu cuidado, comete un hecho de carácter penal, ahí sí hay responsabilidad civil en ti, porque tú eres el que tiene que responder por los daños causados por ese menor. Ahora bien, si en la legislación que viene, que entra en vigencia a partir de agosto, el nuevo Código Penal, sí ahí va a haber pena para aquellas personas que por omisión tuviesen la responsabilidad del cuidado de un discapacitado, de un menor de edad, de una persona que no tenga conciencia para protegerse a sí mismo y está al cuidado de otra persona adulta, sí esa persona puede acarrear penas. Vamos a ver en el país, porque aquí hay muchos de cuidado, muchas personas de cuidado, padres, Sí. familiares, hermanos, hijos. Y vamos a ver inclusive en las playas, cuando en la época de Semana Santa en los ríos. Que yo voy con mi primita, que voy para la playa y esa persona se ahoga. No, ella salió con su primita, tenía el deber de cuidado, debió Oh. protegerla, entonces va a ser sometido a ese tipo de personas. Si es menor de edad, ¿no? Sí, sí es menor de edad, aunque sea mayor de edad, por el deber de cuidado, el código lo tipifica. El Wow. deber de cuidado por omisión, si una persona pierde la vida o en un caso que se pudo haber prevenido la vida. Súper interesante todos estos puntos, Sí, sí, abogado. muy interesante. Yo decía que cuando, que ya ese código deberían las autoridades empezar a dar charlas, radio y televisión nacional y pagarle a los medios privados para que transmitan eso con los tipos penales que ahora vienen, por ejemplo, ese deber de cuidado, de que tú eres responsable de proteger a la persona que está bajo tu responsabilidad.
eres responsable porque si a esa persona le pasa algo, entonces tú serás sometido a la acción de la justicia por el deber de cuidado. Debiste cuidar a esa persona y no la cuidaste. Ok, tú vas a alegar, bueno, porque que yo no sabía, no tenía conocimiento. No, la ley es para todo el mundo y automáticamente se promulga en la Gaceta Oficial, tiene un párrafo pequeño que establece que se supone que ya todo ciudadano dominicano tiene el conocimiento de la existencia de esa ley. Por eso es que se manda a publicar en la Gaceta Oficial. Y tengo entendido, abogado, que varios senadores han hablado de castigos para violadores. Algunos hablan de la castración química. Otro habló de hasta la pena de muerte. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sí, fíjate, la pena de muerte está descartada. Es lo que te decía ahorita y te voy a plantear este asunto. Fíjate, cuando tú como legislador opinas sobre un tema que tú no tienes muchos conocimientos, tienes que tener mucha cuenta porque tú puedes errar, puedes caer en el error, puedes hacer un hierro. ¿Por Mm. qué? Porque sabemos que la pena de muerte en este país es imposible aplicarla. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la Constitución de la República que en su artículo 37 especifica muy claro que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Tú Mm. sabes que este Código Penal que ya se aprobó hacía mucho tiempo que se estaba debatiendo, inclusive se dejaron fuera para ser aplicada en una ley especial, el asunto de las tres causales por violación a una persona y se protege muy bien esa partecita de que no haya pena de muerte desde la concepción hasta la muerte. O sea, está prohibida la pena de muerte en República Dominicana. Ahora bien, el otro senador que planteó la castración química hace mucho tiempo, bueno, en una ocasión fue rechazado, que él lo sometió y perimió porque el Senado nunca lo acogió. Esperemos que se acoja. Pero con otros términos, porque es que la sociedad lo ve muy agresivo, la castración química. No, no. Quizá con otro término, por ejemplo, podría ser procedimiento de hormona para evitar que el sexo, para disminuir la sexualidad, etcétera. Muchos nombres se le puede dar. Pero este senador, Franklin Romero, que por demás lo conocemos, es amigo nuestro, es una persona muy capacitada. Y hace un tiempo, con el caso de una niña que fue violada también, él planteaba esa situación, la castración química. Y se puede porque la Constitución lo que habla es de la protección a la vida. También habla de no mutilación, pero en este caso no sería mutilación, porque se está hablando de castración química, con una inyección que evite de que el miembro viril tenga reacciones. Ya con eso es suficiente, pero es un tema que va a estar en la palestra, es un tema que va a estar en discusión, inclusive las organizaciones de derechos humanos, tú sabes que automáticamente van a sacar la cara, y es un tema muy, muy difícil, pero algún método debería encontrarse para este tema de estos enfermos sexuales, porque son enfermos alguna vez. No, definitivamente. Son casos, muchos tienen casos reincidentes, ¿no? Sí, sí, claro, muchos, muchos. Abogado, y en cuanto a los derechos de la familia y la legitimación, tengo entendido que el abuelo materno de la pequeña Brianna fue a la fiscalía a buscar información y le dijeron que solo los padres pueden querellarse. ¿Qué establece la ley dominicana sobre quiénes tienen legitimación activa para constituirse en parte civil? Ok, para constituirse en parte civil, varias personas tienen calidad. El ofendido directamente por el hecho, si hay muerte, los hijos, hermanos, causavientes, o sea, los padres, aquella persona que tenga un bien directamente relacionado. Pero en esta ocasión, los abuelos no tienen calidad, porque sus padres están ahí, sus padres están vivos. Simplemente es a los padres que le van a dar información.
porque ellos son lo que en principio dice la ley que tienen que querellarse, pero en principio es el Estado, o sea, el Ministerio Público, que de oficio empieza la investigación, pero ya entonces ellos se adhieren a la investigación del Ministerio Público a través de su querella y se constituyen en parte civil una vez se hayan identificado a los autores de este hecho. O sea, los abuelos no pueden hacerlo bajo ninguna circunstancia. A falta de los padres, sí los abuelos podrían hacerlo. Si los padres no estuvieran físicamente o no estuvieran en el país, porque se supone que entonces los abuelos son los que tienen al cuidado, los que tienen al cuidado a esta niña. Entonces ellos, como tienen al cuidado a esta niña, la ley establece que aquellas personas que tengan la guarda de ese menor es el responsable de hacer todas las diligencias. Por un principio muy nodal que establece el Código Procesal, el Código de Niño, Niña, Adolescente y la misma Constitución, que es el principio del interés superior del niño. Este principio es abarcador y establece que desde la sociedad hasta los padres tienen el deber de cuidado de un menor de edad y la protección. Definitivamente. Entonces, licenciado Mercedes, ¿qué derechos procesales tienen los padres de Brianna durante la investigación? ¿Y qué información pueden ellos quizás exigirle legalmente al Ministerio Público? Bueno, ellos pueden exigirle al Ministerio Público información acerca de cómo se está llevando a cabo la investigación. Pueden pedirle al Ministerio Público que le permita participar en las investigaciones. Ellos pueden llevarle también información al Ministerio Público de los hallazgos que ellos tengan. Ah, bueno, me dijeron que fulanito de tal puede saber algo. Recopilan sus informaciones, se la dan al Ministerio Público, el Ministerio Público se encarga. O sea, ellos tienen derecho a todo desde el primer día. Ellos tienen derecho a ser informados de todas las actuaciones que haga el Ministerio Público. Y finalmente, abogado, con todo lo que ha pasado, el proceso como ha ido transcurriendo, jurídicamente, ¿qué podemos esperar en este caso? Bueno, te puedo decir algo. En este caso se esperan dos cosas. Una es de que puedan dar con los verdaderamente responsables de este hecho, o dos, o que se sometan personas a ese último que le tengo miedo, que se sometan personas que no tienen que ver con este hecho para calmar un clamor popular que hay en la sociedad dominicana. Le tengo mucho temor a eso, de que sometan personas ajenas a estos hechos simplemente para calmar la sed de sangre y de venganza que tiene la sociedad dominicana en estos momentos. Y es un caso mediático definitivamente que... A eso que le tengo miedo, a eso que le tengo miedo, porque la mediación es peligrosa, muy peligrosa. Definitivamente, licenciado Aneuris Mercedes, agradezco mucho su tiempo y su colaboración y espero poder volver a discutir con usted este caso. Mil gracias, abogado. Amén. Brianna Henao, de 3 años, permanece desaparecida desde el 31 de diciembre. Según versiones ofrecidas por familiares, fue vista por última vez mientras jugaba en el patio de una vivienda de la comunidad de Barreros en Inver, Puerto Plata. Desde entonces, organismos de socorro, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen operativos en la zona para dar con su paradero. Las autoridades también han interrogado en varias ocasiones a familiares y personas cercanas. El caso de Brianna ha impactado a toda la República Dominicana. Nosotros, como siempre, estaremos atentos a cada detalle para mantenerlos al día con la información más reciente. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.